días, hola a todas. Estamos muy contentas el día de hoy porque es la primera vez que vamos a transmitir en vivo, así que esperemos verlas y contar con ustedes. Estamos teniendo nuestras reuniones el último sábado de cada mes. En este caso tocó casi, o sea, ya pegadito con el final de enero, pero en febrero va a ser el día 25, así que quisiera que separaran esa fecha. El tema que vamos a ver el día de hoy es por una serie que estamos teniendo desde hace ya un poco más de un año y llevamos ya, este es el tema número 16. Así que a lo mejor te encuentres un poquito como desubicada. Te invito a que visites nuestro canal en la página de Árbol Plantado, puedes verlo, o también en YouTube, y ahí puedas poder ver todas esas transmisiones que hemos tenido, pero que no lo habíamos hecho públicas. Así que te invito a que los veas para que conozcas el trasfondo. El tema del día de hoy se llama Por la gloria de Dios y es un poquito como, tiene mucho que ver con la sumisión bíblica, que es un tema que habíamos estado viendo hace como unos 2 o 3 meses, en el mes de octubre, y al parecer es un tema que ya debiéramos dominar porque pues ya lo conocemos, ya lo vimos, ya lo estudiamos y ya es cuestión de ponerlo en práctica, ¿verdad? Entonces, tratando de hacer como que un resumen acerca de lo que vimos en esa ocasión en el tema de la sumisión bíblica, obviamente, vimos que es un tema muy controversial y hablamos acerca de qué es la sumisión bíblica. Y nuestro pasaje, nuestro texto base en esa ocasión fue el que está en Efesios 5:22. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Ese versículo, de ahí se desprende mucha polémica actualmente por muchas cuestiones filosóficas o tendencias que hay en nuestro mundo actual. Y hablamos acerca de la palabra en sí, estar sujeto. ¿Qué significa? Viene del griego, que es upotazó, es un término militar que significa estar bajo el rango de, pero todo eso lo puedes ver en esa enseñanza que tuvimos en octubre, en uno de los videos, la sumisión bíblica. Ahí profundizamos un poco más acerca de la sumisión, y eso no significa que seamos inferiores que los hombres. Sabemos que para Dios no hay excepción de personas. Significa que más bien que tenemos diferentes responsabilidades. Entonces, tomando eso en cuenta y sabiendo que Dios lo creó de esa forma, es importante que lo tengamos presente siempre porque vamos a ser bombardeadas de muchas filosofías y muchas cuestiones que están saliendo actualmente y tenemos que saber dar una buena respuesta acerca de lo que es la sumisión bíblica, que no es como lo pensábamos anteriormente o como el mundo lo piensa. No significa que voy a ser siempre sumisa, no importando si mi esposo me pega, si mi esposo me maltrata. No, o sea, la verdad hay un orden y Dios nos protege de todo eso. Las invito a que vean el tema de la sumisión bíblica mejor. Entonces, el tema se llama Por la gloria de Cristo. Pareciera ser una frase como hasta religiosa, ¿no? Pero al ratito nos vamos a dar cuenta de a qué me refiero cuando decimos esa frase. Como les decía al principio, pues pareciera que ya todas dominamos la sumisión y que, ¿se acuerdan que yo les había dicho en esa ocasión? Pregúntenle a sus esposos qué calificación les darían del 1 al 10 en cuanto a la sumisión que ustedes muestran a su marido. Espero que algunas lo hayan hecho, algunas me manifestaron que sí lo hicieron. Gracias por eso. Y el objetivo es alcanzar más puntos, ir creciendo, no al revés, ¿verdad? ¿Cómo les fue en esa ocasión? ¿Es algo que ya más o menos lo dominan y que ya vamos a brincar otro tema? Yo sé que no, porque todavía batallamos muchas. De hecho, en una de las reuniones me decían, hay que hacer otro tema de la sumisión en la parte 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque batallamos mucho todavía con eso. Se batalla, ¿verdad? Nuestra carne se manifiesta. Bueno, si ya tenemos el conocimiento, pues al parecer es muy fácil.
Pero ¿qué pasa cuando estamos en medio de un conflicto, en el calor del conflicto, en medio de todas nuestras emociones? ¿Qué hacemos? ¿Cómo respondemos? ¿Es algo sencillo? ¿Nos acordamos en ese momento de todo lo que ya hemos estudiado? Es difícil, ¿verdad? Es difícil y aunque a veces nos acordamos y dices, no, o sea, a fuerzas queremos sacar o defendernos o las actitudes que tomamos. Muchas veces sí somos sumisas, puede ser que te acuerdas de todo y dices, tengo que ser sumisa, pero la actitud que tomamos es, ok, está bien, como tú quieras. Esas, yo creo que ahí muchas fallamos, ¿no? Sí nos sometemos, pero ¿con qué actitud? De mala gana, diciendo muchas cosas, me tengo que aguantar, ni modo, él es el de la casa, él es el esposo, Dios así lo quiere, Dios sí me enseñó, pero enojada, molestas. Algunas no dicen nada, nada más ponen caras y la verdad es que no lo podemos ocultar y menos con nuestro esposo porque él nos conoce perfectamente. No podemos engañarlo. ¿Quién sabe qué cosas hubiésemos dicho con esa cara, verdad? A veces hablamos más con nuestras expresiones que con lo que decimos. ¿Cómo somos cuando estamos en una situación difícil? Ahora, dices, bueno, ya me sometí, ya hice lo que él quiso. Bíblicamente, estoy hablando de la sumisión bíblica. Dices, ya lo hice, pero después puede ser que te encuentres como que, ay, pues, resentida en tu corazón. Dice, ya me aguanté una y hasta las cuentas. Ya van dos, ya van tres. Él no cambia, él sigue igual. Si se han dado cuenta, no es justo. ¿Por qué para los hombres no nadie les dice nada? Porque yo tengo que cambiar y él no. Es injusto. ¿Les ha pasado eso por la mente? ¿Quiénes han pedido a que ya haya reuniones de hombres para que también a ellos, para trabajar a la par? Porque esto no es justo. Muchas hemos dicho, ¿verdad? Eso. Lo pedimos a gritos. Que alguien le enseñe, que alguien le diga. Bueno, pues el tema de hoy vamos a recordar un poco cuáles son nuestras motivaciones para ser sumisas. Que no dependemos de nuestro esposo, de cómo nos trata él, de cómo es. O sea, estoy hablando y refiriéndome no que nos trate con golpes, sino que a veces no nos parece su forma de en que nos dice las cosas y por eso no nos sometemos o no nos gusta someternos porque pues pensamos que tenemos la razón y que lo mejor es lo que nosotros decimos, nuestra idea. Pensamos de esa forma, ¿verdad? Ese es el dilema, ese es el problema. Y nosotros en ese momento tendemos a olvidar todo lo que hemos aprendido. En ese momento, como si no hubiese sido creyente. Es donde se manifiesta realmente lo que somos. Entonces, si vimos en ese tema que no es cuestión de valor, sino de responsabilidades. Ante Dios valemos lo mismo, pero nuestras responsabilidades son diferentes. Entonces, ¿quién necesita motivación para ser una mujer sumisa? ¿Alguna de ustedes? Que sea totalmente ajeno a tu esposo, ¿verdad? Porque quizás dices, es que él no se merece que yo sea sumisa a él. O sea, él ni siquiera hace lo que le corresponde. No es justo. Hasta que él lo haga, yo. Hasta que él se someta a Cristo, yo. Parece ser como que eso es algo, muestra en nosotros justicia. Queremos hacer justicia. Pero todas necesitamos recordarnos a nosotros mismos, nosotras mismas, que si lo que hacemos es porque lo hacemos por Dios, porque queremos crecer en la estatura del varón perfecto. Entonces, la primer motivación que debemos de tener nosotras mujeres es por agradecimiento a Dios. Vamos a ver primero, primera de Pedro 1, del 17 al 19. Dice, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin defecto.
Entonces, si te pones a pensar todo lo que Dios hizo, Él fue crucificado, Él fue rechazado, Él se humilló a sí mismo. Tantas cosas que pasaron antes de llegar a la cruz. Fue un precio muy grande y muy alto, que a veces nosotros no queremos sufrir nada. Eso nos debería en nosotros evocar un agradecimiento a Dios y decirle gracias porque yo no merecía tu misericordia, yo no merecía conocerte, yo no merezco nada de lo que tengo, todo te lo debo a ti, todo es gracias a ti. Entonces, por eso, sacrificio que hubo y que Jesús estuvo dispuesto a hacer por mí, yo quiero someterme y quiero obedecerte, Señor. Eso debería ser suficiente para nosotros, para hacer su voluntad. Y esa es la motivación más grande. Veamos una motivación, la número 2, al observar el ejemplo de la sumisión de Cristo. Si recuerdan, en uno de los temas vimos que el más claro ejemplo acerca de cómo trabajan en equipo, cómo son uno, es la Trinidad. Lo vimos en uno de los temas. Vamos a ver Filipenses 2 del 5 al 8. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los hombres, a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí podemos ver qué significa. ¿A poco podemos pensar que Jesús es inferior al Padre? No, ¿verdad que no? Cristo se subordinó a la voluntad del Padre para llevar a cabo el plan de la redención. No significa que uno valga más que otro, sino que tuvieron responsabilidades diferentes y eso es lo que sucede con nosotros en nuestro matrimonio. Tenemos tareas diferentes, nos complementamos. No podemos luchar por ser iguales porque somos diferentes y fuimos diseñadas de esa forma. Ese es el número 2. Veamos el número 3. Renovando nuestra mente con las escrituras y conocer el carácter de Dios. También ya hemos hablado acerca de ese tema. Veamos Colosenses 2:8. Dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Eso es de lo que les hablaba. Vamos a escuchar muchas opiniones allá afuera acerca de lo que es la sumisión, acerca de luchar por la igualdad. En muchas cuestiones sí tienen razón. No podemos negar que hay mujeres que luchan por ciertas causas, pero por ser iguales o por dominar a los hombres, eso es pecado. Eso sí está escrito en la Biblia, ¿verdad? Que no debemos de luchar por esos ideales que vemos en el mundo y que es muy común que las mujeres y más las jóvenes que están más en redes sociales seamos influenciadas, que sean influenciadas por todo ese tipo de cosas nuevas que van saliendo acerca de muchas cosas, entre ellas la sumisión. Otra de las cuestiones que también están muy de moda ahorita es pensar las mujeres que los hombres están para hacernos felices a nosotras. Él está para suplir mis necesidades, Él está para hacerme feliz, mi felicidad depende de Él y yo a veces no veo que Él lo haga. ¿Es cierto eso? ¿Nuestra felicidad depende de nuestro esposo? Seríamos infelices, ¿verdad? La verdad. Cuando estás en la luna de miel, todo es muy bello y muy hermoso, los primeros tiempos, o sea, piensas, Él me hace muy feliz, pero eso todo va cambiando porque empiezas a vivir con Él, empiezas a darte cuenta de sus errores, tú te das cuenta Él se da cuenta de nuestros errores y todo pareciera que va en deterioro.
pero nuestra felicidad está basada en lo que el Señor ha hecho por nosotros, en cómo Dios nos transforma, en cómo Dios nos cambia, en cómo Dios nos da un propósito, en cómo lo conocemos más. Ahí está nuestra felicidad, en nuestra identidad. No soy la esposa, no está en yo soy la esposa de, yo soy la mamá de. Nuestra identidad está en yo soy hija de Dios. Él es mi felicidad y dependo completamente de Él. Así que esa fue la motivación número 3. Espero que las estén apuntando, guardando. Hay un texto que me gusta mucho, es uno de mis favoritos. Es Jeremías 9:23 al 24. Dice, así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en esto, de conocerme, de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y con justicia. Pues eso es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Ese texto de Jeremías habla sobre conocer a Dios. ¿Por qué cosas nosotras las mujeres nos sentimos orgullosas? Piensa en algo por lo cual tú te sientas orgullosa. O por algo de que tú pienses que, ay, esto es lo mejor, o sea, algo que te gloríes tú de eso. Para las que son mamás, ya saben, ¿verdad? Es mucho más que obvio. Pero aquí dice el Señor, si alguien ha de gloriarse, gloríese en esto, en que me conoce. Y necesitamos conocer el carácter de Dios. Es importante que conozcamos qué es lo que espera Él de nosotros. Si no, no vamos a saber qué hacer. No puedes decir amo a Dios si no le conoces. No podemos amar a alguien que no conocemos. Necesitamos pasar tiempo con esa persona. Entonces, conocer a Dios nos puede mover a hacer su voluntad y saber que Él espera que nosotros seamos sumisas a nuestros esposos, bíblicamente hablando. Ahora vamos a ver otra motivación. La belleza y el adorno de una esposa provienen de su sumisión. En primera de Pedro del 3 al 5 dice que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Todo iba muy bien hasta la última partecita que dice, cada una sumisa a su esposo. ¿Cuánto nos esforzamos por ser bellas? Hay muchas cremas, ve con el dermatólogo, muchas veces va a hacer ejercicio y muchas veces no es por salud. No tiene nada de malo hacer ejercicio, pero dices, quiero tener una figura, quiero estar más delgada, y digo, no estoy diciendo que tenga de malo, algo de malo, buscar vernos bien. Lo malo es que nos enfocamos mucho más en eso que en lo que es importante, que es la belleza interior. Eso es en los ojos de Dios de gran estima cuando nosotros cultivamos nuestro corazón, nuestro carácter, más que la belleza física. Si lo viéramos en una gráfica, nuestra belleza física va a tender a cero, porque no tengo que hablar mucho o no tengo que profundizar o darles muchas palabras para que ustedes sepan que un día la belleza se va a acabar. Van a empezar a salir las canas, las arrugas, y eso es inevitable. Ninguna crema, no existe nada que vaya a detener nuestra edad. Por eso les digo, si lo viéramos en una recta, tiende a cero. Pero nuestra belleza interior empieza de cero y tiende a crecer hasta que Dios, el Señor nos llame. Entonces, eso es importante y eso es reconfortante para nosotras, porque sabes que el día que estés bien viejita, que estés arrugadita, encorvadita, si Dios nos permite estar ahí, podemos ser más bellas a los ojos de Dios. Podemos tener un valor o una estima
ante los creyentes, ante la iglesia y sobre todo ante Dios, que eso es lo más importante. Hay un texto en 1 de Timoteo 4:8, creo que ese no se los pasé a los chicos de multimedia, a las chicas. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Es lo que les comentaba acerca del ejercicio. Empezaron los propósitos de año nuevo y los gimnasios están llenos. ¿A poco no? Están llenos. Esta vez sí. ¿Y qué haces para ir a hacer ejercicio? Bueno, pues te preparas primero mentalmente, ya te pones tu ropa deportiva, psicológicamente dices, pues voy ahí, voy a estar 1, 2 horas, te llevas tu agua, te preparas en todo, ¿verdad? Te llevas tu toalla. ¿Qué haces, en cambio, para hacer crecer tu belleza interior? ¿Hay una preparación de ese tipo? La verdad, ¿qué me dicen? ¿Es complicado? ¿Es difícil? ¿Es imposible? No lo es. Pero si tuviésemos esa disciplina, nuestra vida sería diferente. Si le diéramos más peso o valor al ejercitarnos en la piedad, como dice la Escritura, nuestra vida cambiaría totalmente y serían muchos los beneficios, no nada más para nosotros, sino para nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros hermanos. Entonces, pongamos el valor en lo que realmente lo tiene. Hagamos crecer esa belleza en nosotros. Todo se puede por gracia de Dios, no por nuestro propio deseo, ¿verdad? Dios pone en nosotros ese deseo, pero sí tenemos que poner de nuestra parte en esforzarnos, en que no importa que tenga sueño, en que no importa que no esté nadie a mi lado, como muchos dicen, es que yo necesito ir al gimnasio o ir acá porque ahí veo a las demás y me motivo. ¿Cómo te motivas para crecer tú espiritualmente? Pues viniendo a nuestras reuniones, no dejando de congregarte, conocer a los hermanos en la fe, y de esa forma nos animamos los unos a los otros, oramos los unos por los otros, confesamos nuestros pecados los unos por los otros. Pero sobre todo en lo personal, cuando nadie te ve, ahí es cuando podemos nosotras crecer espiritualmente. No se te olvide eso. Cada vez que tú te vayas a peinar, acuérdate, ¿y qué he hecho por crecer espiritualmente? Digo, yo espero que todas se peinen o o te maquilles o algo que tú hagas por tu físico para verte bien. Te voy a pedir eso de tarea, acuérdate siempre, acuérdate, y necesitamos recordarnos, pon ahí en el espejo algo que necesitamos, porque todos los días nos vemos al espejo. ¿Hay alguien que no? Digo, las mujeres somos muy conocidas porque somos muy vanidosas, y todos los días ahí está el espejo, y hay muchos que tienen muchos espejos en todos lados, o en el celular, pero tenemos que recordarnos que también tenemos que ejercitarnos en la piedad. Y eso es un mandato, no es una sugerencia. Así que tenemos que tenerlo muy presente. Otra motivación, mostrar el amor a Dios a través de la sumisión. En 1 Corintios 13, del 4 al 7, dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Negarse a sí misma, yo creo que es la clave ahí. Negarnos a nosotras mismas. De esa manera vamos a mostrar amor a Dios. Y aún en la sumisión es, yo creo que la prueba, una de las pruebas más grandes que existe para nosotros las mujeres, ser sumisas, ahí muestras amor a Dios. Y otra motivación es que tenemos que ver desde el punto de vista en que Dios nos creó, Dios nos diseñó de esa forma. A través de la soberanía de Dios podemos ver y la bondad de Dios, que eso no es malo para nosotros
Como lo dije al principio, no significa que seamos inferiores, que tengamos menos valor. Dios así nos diseñó. Dios ya sabía quién iba a ser tu esposo, cómo iba a ser tu esposo, cómo te iba a tratar. A Dios nada se le escapa. Dios tiene el control de todas las cosas, así que no vengamos a decirle a Dios, es que yo soy una víctima porque mi esposo me trata mal. No, Dios ya lo sabía. Cada día de tu vida, Dios ya sabía cómo te iban a tratar y no dice en su palabra, a menos que, ¿verdad? Les sugiero que sean sumisas, a menos que pase esto, a menos que pase lo otro, a menos que las trate, a menos que no dice nada de eso. Es un mandato que seamos sumisas, bíblicamente. Que no nos guste es otra cosa, ¿verdad? Que batallemos es otra cosa. Pero debemos ir avanzando conforme pasan los días, poniendo en práctica. Dios nos planeó así. Entonces, vamos a ver ahora el número 8, rendir cuentas a otra persona o buscar consejería. Muchas veces hablamos con nuestras amigas, nuestras comadres, como decimos, y normalmente las mujeres hablamos más de lo que nos hace sentir orgullosa o de los planes buenos que tenemos, pero a veces nos da mucha vergüenza decir o confesar que estamos fallando en algo, porque nuestra reputación se puede dañar, ya no me va a ver igual, pero sabemos que necesitamos a alguien que nos, en cierta forma, nosotros tenerlo presente para rendir cuentas, para que nos pregunten, porque a veces trabajamos bajo presión solamente. Y si alguien sabe, ay no, o sea, te alineas, ¿verdad? Ya sabe que soy así y que batallo con esto. Es mejor, yo batallo mucho en someterme, o sea, mi esposo, las cosas, como me lo dice y creo que nunca tiene buenas ideas. Lo mejor, yo le trato de convencer, porque eso hacemos, ¿verdad? Y digo, no tiene nada de malo que expongamos nuestra opinión cuando tú ves una mejor solución, quizás. Pero ya que estemos insistiendo, 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 ahí nuestra actitud es que lo voy a convencer. ¿O no les pasa que dicen, no nos limitamos, a veces tenemos un presupuesto, sabemos que estamos limitadas, no podemos gastar ilimitadamente y no podemos gastar ciertas cosas en ciertos gustos y uno a veces puede decir, pues mira, yo aquí hago mis cálculos, ya sé que no lo completamos, pero si me engancho, doy un enganche y luego en plazos y lo pagas de esa forma, lo voy a sacar. Y mi esposo no se va a enterar. ¿Eso les ha pasado alguna vez? Y luego en medio del problema, ay, ¿cómo le voy a hacer para pagar a esto? ¿Cómo le voy a hacer para pagar lo otro? Y ahí no nos sometemos, pero fue que no le dijimos, simplemente lo ocultamos. Y hay muchas cosas así, o sea, los que tienen niños. Mi esposo me dijo que lo castigara si pasara esto, pero yo pienso que es mejor si le digo mejor de esta otra forma y de esta otra forma y cambias. Y te convences de que tu idea es mejor. Y esa es una manera de no someterse, pero muchas no lo ven. No lo vemos. Dices, no pasa nada. Ni se va a enterar o lo va a aceptar después. O mañana lo convenzo. Me dijo que no, pero yo creo que sí. O sea, si le insisto, sí. ¿Eso les pasa o no? Bueno, me ha pasado a mí. Bueno, bueno, ahí en Proverbios 27:6 habla sobre más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa, hablando sobre buscar la consejería. Proverbios 27:5, más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Y en Tito 2:13-5, ese es uno de nuestros lemas de la reunión de mujeres. Dice a las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben de enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Hacen sensatas, puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Tito 2, del 3 al 5. Las mujeres ancianas deben de enseñar a las mujeres más jóvenes. Y ahí viene una lista de qué es lo que se le deben de enseñar. Nosotras, mujeres,
Si tú dices, es que yo estoy bien joven, o sea, no, ¿a quién le puedo enseñar? Bueno, vamos a suponer que tú tienes 25 años, quizás llevas un poquito más de experiencia, pero sobre todo es la palabra de Dios. Tú puedes enseñar aún a las mujeres, porque no es necesariamente tienes que ser una ancianita para enseñar. Todas debemos de tener esa responsabilidad y nadie puede decir, no, pues yo soy joven, ahí que me enseñen. No, todas tenemos algo que enseñar. Hay jóvenes, hay más jóvenes, hay adolescentes a las que podemos enseñar. ¿Cómo te sientes tú si se acercan contigo y te piden un consejo acerca de la sumisión? Para empezar, tú tienes que vivirlo. Claro que puedes decir, sí, mira, la Biblia dice que seamos sumisas y tú puedes dar una explicación muy amplia acerca de lo que la palabra enseña. Pero ¿qué haces tú? ¿Qué pasa si te dice, pero cómo eres tú cuando te pasa esto? Qué vergüenza ahí, ¿verdad? Ahí ya no vamos a saber ni qué decir. Tú dirías, tú haz lo que dice la Biblia, pero no hagas lo que yo hago. Y hay cosas que no podemos ocultar y que quizás somos un mal ejemplo para nuestras hijas cuando no respetamos las decisiones de nuestro marido. Y tú estás enseñando más con el ejemplo que con las palabras. Así que es recomendable que tú busques mujeres piadosas si tú necesitas ser enseñada, si necesitas ser animada a amar a tu esposo, a ser sumisa y a cumplir con el papel o el rol o responsabilidad que Dios tiene para ti como esposa. El número 9, entrenarse y medirse para ser bíblicamente sumisa. Hablamos ahorita del ejercicio. Vemos en 1 Timoteo 4, del 7 al 8, dice, rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la piedad, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa, no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Es el que habíamos leído hace ratito. Entrenar viene de la palabra en griego gimnazo, que significa repetir algo hasta que la persona lo haga bien. No significa que vamos a tener éxito a la primera vez, pero tenemos que ponerlo en práctica, tenemos que vivirlo y tenemos que medirlo. Cuando nosotros respondemos de una manera áspera al momento de nosotros someternos, muchas veces no meditamos en eso que hicimos. Siempre vamos pensando en qué voy a hacer mañana. ¿A poco no? Nos acostamos diciendo, mañana tengo que levantarme a tal hora y tengo que hacer esto y te programas mentalmente para el día de mañana. Pero muy pocas veces nos damos el tiempo para pensar en lo que hice hoy, para poder mejorarlo. Ese error lo tenemos, yo creo que todas las mujeres, de no meditar en lo que hicimos, cómo le hablé, qué hice, qué hubiera hecho mejor, para poder arrepentirme y decir, sí, cometí este error, y acercarme a mi esposo, perdóname, no debí decir esto, te contesté de esta forma, debí haberlo hecho de esta otra forma, pero no queremos hacerlo, asumimos que nuestro esposo sabe, y muchas veces asumimos muchas cosas. No sé si les pasa que los hombres, como que ellos, lo que tú le digas, así como tú se los expliques, así ellos lo comprenden. Ellos no asumen muchas cosas acerca de nosotros y aunque nosotras parece ser muy obvio, entre mujeres nos podemos hablar con miradas. ¿A poco no? Pero nuestro esposo, dices, ¿por qué no la capta? Porque ellos son diferentes. Ellos son más prácticos. A mí dime lo que me tienes que decir. Y no asumir, acercarnos y decirles perdón cuando reconocemos que hemos fallado. La meditación es importante, acercarnos no solamente de lo que hacemos, también de la palabra de Dios, llevándolo al filtro de la palabra de Dios, pero para eso tienes que conocer a Dios. Por eso todo es un conjunto de cosas que tenemos que hacer continuamente. Alimentarnos de la palabra de Dios, conocer el carácter de Dios, qué espera Él de nosotros, cuál fue mi error, y luego arrepentirme, y luego pedir perdón, y no volverlo a hacer. Es una forma de que nosotros nos estemos midiendo. Es como cuando tú dices, voy a ir al gimnasio, y luego ya desde el primer día ya te pesas. ¿Por qué? Porque quieres empezar a hacer una comparativa. A la semana me voy a pesar otra vez. ¿Y qué esperas? Que baje, ¿verdad? Que disminuya el numerito. Bueno, ¿qué hacemos nosotros en la cuestión espiritual? Ya lo llevamos a la práctica, sé que debe de ser sumisa, pero ¿cómo voy a saber?
Pregúntale a tu esposo, ¿qué calificación me das? Digo, ya hace como 2 meses que le preguntaron, yo creo que debió haber cambiado el número. Eso es lo que esperamos. O les preguntamos a sus esposos, ¿qué diría? Imagínate que lo pasamos y decimos, ¿qué calificación le das? Claro que no lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero no se preocupen. Pero ¿qué diría? Tú debes de medirte con eso también. A veces nuestros esposos juegan y dicen, no, pues que un 5. Puede ser, ¿verdad? Y uno, di la verdad, sé sincero. No trates ni de quedar bien conmigo, ni tampoco de burlarte, ¿verdad? O jugar con eso. Es importante para nosotras saber que nos tenemos que medir. No nada más hacer las cosas sin rumbo y sin una dirección y sin una meta. Vamos a ver el número 10. Comprender la gravedad de la rebelión. Muchas veces hemos hablado sobre los adolescentes, ¿verdad? Que dicen que ya va a entrar en la etapa de la rebeldía. Y tenemos miedo a eso y no queremos que lleguen a esa etapa. Algunas ya lo vivieron, algunos las están viviendo, en que pasa ese 12, 15, 17 años más o menos y dices, es que está en la edad de la rebeldía. ¿Qué es la rebeldía? ¿Qué es eso? ¿Y por qué es grave? Es un pecado muy serio y nosotros no nos damos cuenta de que a veces vivimos como mujeres espiritualmente adolescentes. Nosotros nos rebelamos contra Dios. Dice Primera de Samuel del 15:23, dice, la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia, como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Yo creo que ya más o menos se ubican de qué texto estamos hablando ahí, de quién se refiere. Pero dice que la rebeldía es tan grave como la adivinación. Somos rebeldes nosotros cuando desobedecemos a Dios, cuando no somos sumisas porque ya conocemos. Dice la palabra de Dios que es mejor no haber conocido, porque vamos a dar cuenta de todo lo que hacemos. Entonces, podemos ver que es tan grave para Dios que nosotros seamos rebeldes, que nosotros no alcancemos una madurez y no vayamos avanzando. Es tan importante que día con día nosotras podamos ser mujeres que cada día pueden parecerse un poquito más a Cristo. Así como Él se sometió a la voluntad del Padre, nosotros debemos someternos a nuestros maridos por el mandato que existe. Cada vez que actúes de esa forma, acuérdate, estás en rebeldía. No lo trates de ver de otra forma, esa es la realidad. Y para Dios eso es grave. Y por la rebeldía, Dios puede, dice la palabra que desechó, ¿verdad? A alguien. Número 11, recibir la amonestación de su esposo con humildad. Ver, aunque es muy difícil, que nuestro esposo nos ama y nos muestra amor cuando nos corrige. Dice la palabra de Dios que Dios al que ama lo disciplina, ¿verdad? Y a veces dices, ay Señor, ya no me ames tanto, ¿verdad? Ya fueron muchos días. ¿Y quién tiene un esposo que la ama mucho? Muchas veces decimos, ¿quién tiene un esposo? ¿Qué dice? ¿Tu esposo te dice te amo todos los días? Algunas tienen este beneficio, quizás puede ser, o ya se acostumbraron a decir te amo todos los días. Pero hay que ver esto, que si nuestro esposo nos ama, también nos va a corregir. Y no lo vemos de esa forma, al contrario, oye, me odia, ¿verdad? Ay, ya no me quiere ver. Pero no, hay que verlo, me ama, me ama, me ama, me ama. Y muchas veces te ama todo el día. A lo mejor no te dice te amo, pero te corrige. Ay, es muy difícil, ¿verdad? No lo vemos de esa forma. Ya nada más a veces respiras y, ¿cuánto me ama mi esposa? ¿Verdad? Hay que verlo de esa forma. Porque ese es el mandato para ellos. Amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. Número 12, ser fiel en las cosas pequeñas. En Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también lo es fiel en lo mucho.
también, ¿cómo dicen? También es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. En las pequeñas cositas que pasan en nuestra vida es donde tenemos que ser fiel a lo que hemos aprendido. Pareciera que, ay, no, esto no pasa nada, esto pasa hoy. No, sí pasa y estamos siendo rebelditas. Aunque es algo muy chiquito, pero somos rebeldes. No olvides eso, no lo olvidemos, es muy fácil olvidarlo. El número 13 es saber que Dios se agrada por la sumisión bíblica. Obviamente Dios se agrada cuando nosotros le obedecemos y cuando decimos amar a Dios y lo obedecemos, entonces ahí mostramos el amor a Dios y eso le agrada al Señor. En Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Agradable a Dios. A Dios le agrada. Siempre piensa, a ver, ¿a quién quiero agradar? Cuando estás con tu esposo y que te está pidiendo algo y tenemos que someternos y no nos gusta, ¿en qué debemos de pensar? ¿En que le agrada a nuestro esposo? ¿En que le agrada a Dios? Y dices, ay, o sea, entonces me tengo que aguantar. ¿Y yo qué? ¿Qué hago con todo eso? Coraje, injusticia y todo lo que siento. Conoce a Dios, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero conocer a Dios, eso va a traer también recompensa cuando nosotros nos sometemos. Y comprender, que es el número 14, que la sumisión bíblica es un fruto de la salvación. Eres una mujer que Dios escogió, crees que eres salva y no te sometes. Ahí está pasando algo, entonces es un foco rojo y no significa que lo hagamos por nuestros propios medios, sino que el Espíritu Santo nos capacita para obedecerlo y es por Él que podemos lograr eso, aunque nos pese mucho y aunque nos cueste mucho. Es por el Espíritu Santo, no olvidemos eso, porque yo sola no voy a poder, yo sola voy a explotar y voy a decir muchas cosas que pueden ofender a Dios y a mi esposo, incluso a mí misma. Después me voy a arrepentir de lo que digo, de mi desobediencia. Veamos en Juan 15:8, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El ser obediente muestra los frutos de que tú eres creyente, de que tú eres salva, de que tú eres hija de Dios. No podemos vivir sin fruto. No podemos ser un árbol sin fruto. No nos podemos dar ese lujo porque hemos conocido a Dios. Entonces, si no llevamos fruto es por nuestra culpa, no por Dios. Lo malo es que viene la disciplina, ¿verdad? Cuando somos hijos de Dios. Bueno, entonces, veamos el número 16. Aceptar que a veces se sufre a causa de la justicia. En 1 de Pedro 3, del 13 al 14 dice, y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Y nos ponemos a pensar en que a veces si sufrimos injusticias y se nos demanda algo a lo que tenemos que ser sumisa y tú sabes que no es correcto lo que te están pidiendo, dentro de los límites de los que Dios nos dice que nos sometamos, y tú dices, es que no es, o sea, yo pongo todo de mi parte y él es egoísta, él piensa nada más en sí mismo. Yo ya cedí muchas veces, pero es injusto. Bueno, ahí, como dice la palabra de Dios, a veces se sufre a causa de la justicia, pero eso trae recompensa. Ahí dice, dichosos los que sufren por causa de la justicia. Es importante tener en cuenta eso. Dios no nos va a abandonar ni nos va a dejar solas así mucho tiempo. Somos sus hijos y Él va a hacer justicia.
Así que nuestro pensamiento nos debe de ser siempre, no, pues así voy a vivir siempre amargada y va a echar raíces en mi corazón, porque yo siempre estoy obedeciendo y Él nunca cambia, Él nunca hace esto y nunca hace el otro. ¿Y crees que a Dios se le olvidó? ¿Crees que Dios no planeó? ¿Crees que Dios en su soberanía no pudo ver esa situación? Todo nos ayuda para bien a los que le aman. Y aunque nos parezca injusto, es algo por lo que tenemos que pasar y en lo cual Dios nos está enseñando algo, aunque en el presente no parezca nada agradable, es algo que Dios puso para que nosotros vivamos. El número 17, tomar en conciencia de que hay consecuencias por no ser sumisa, bíblicamente. Quiero aclarar eso porque no quiero que se malentienda. Bíblicamente, ¿sí hay consecuencias? En Hebreos 12, del 6 al 11 dice, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Y no significa que debemos de actuar por temor, más bien debemos actuar por amor a Dios. Y saber que todo tiene consecuencias de nuestros actos, por nuestra rebeldía, claro, porque es una disciplina del Señor. ¿Qué cosas pueden pasar si tú eres rebelde? Si tú no eres una mujer sumisa, puedes pasar por una vergüenza personal si la gente se entera, tus hijos se enteran, qué vergüenza, o sea, no, ¿cómo reaccioné? ¿Cómo dije? No les dije las palabras suaves, ni con amor, enojada, ¿cómo estaba? Hay pérdida de recompensas también, porque el Señor recompensa también al que obedece. Y la disciplina, como les comentaba, Dios nos va a disciplinar y va a hacer que nosotros podamos quizás volver a pasar por una situación similar para enseñarnos que Él tiene el control de todo y que tenemos que crecer, así como nosotros disciplinamos a nuestros hijos cuando hacen algo que no nos gusta. Aunque le duela un poquito al niño, ¿verdad? Ya sea un castigo o como la manera en que tú los disciplines. Esperamos un fruto o un cambio, algo bueno. Así Dios espera de nosotros. Nosotros yo creo que podemos comprender mucho, en gran parte, en cómo Dios nos disciplina. Y la última, o una de las importantes también, es, si tú eres una mujer rebelde que no se somete a su esposo, podrías causar que tu esposo se esté descalificado para el puesto de un anciano, un diaconado. ¿Te habías puesto a pensar en eso? A causa tuya podría pasar eso, porque es una de las reglas que su mujer sea una mujer sumisa, ¿verdad? Entonces nosotros estamos para apoyar no solamente a nuestros hijos, porque eso ya ni lo menciono, sabemos que o creemos que ellos son primer lugar en nuestra vida muchas veces, porque pensamos o asumimos, él ya está grande, él lo va a comprender, él queda en segundo lugar, inconscientemente, pero él es primer lugar antes que nuestros hijos. Entonces, ¿cuál es mi motivación para ser sumisa bíblicamente? ¿Por qué estoy fallando? ¿Qué es lo que me ha faltado? ¿Hay orgullo todavía? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué los números no cambian? Si es que has estado, no sé, quizás mes con mes preguntándole a tu esposo cómo vas. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Te has analizado? ¿Has meditado? ¿Me falta conocer a Dios? ¿O todo es culpa de mi esposo? Él no me ayuda a que yo sea sumisa. Él no me pide las cosas que yo quisiera que me dijera. Eso también puede pasar. Bueno, ya tuve 17 motivaciones que debemos de guardar en nuestra mente para ser sumisas. Entonces, es importante que nosotros podamos decir, como dice el Salmo 119, 67, dice, antes de que yo fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Descarriado andaba, está hablando en tiempo pasado, mas ahora guardo tu palabra. Y padre, no, que podríamos decir de esa forma, ahora guardo tu palabra.
es valiosa para mí, la atesoro, la guardo en mi corazón. La manera en que nosotros dirigimos nuestros pensamientos tiene que ver mucho con nuestras acciones. Entonces es importante que nosotros podamos dominar nuestras emociones a través de lo que hay en nuestro pensamiento, o sea, a través de lo que nosotros nos alimentamos. Es importante por eso conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Pasando tiempo con Dios, leyendo su palabra. Ahí vemos el carácter de Dios y qué es lo que Él espera de nosotros. Por eso todas las cosas que hacemos deben de ser siempre por la gloria de Dios. Ese es el tema que, así se lleva el nombre del tema, por la gloria de Dios. Todo lo que hagamos sea para glorificar a Dios, para que Dios sea honrado, para que no se hable mal de la palabra de Dios por nuestra conducta, que no es la que se espera. Entonces, ¿qué les parece si nos ponemos de pie y vamos a primero pedirle perdón a Dios si hemos fallado? Que yo creo que sí, todas hemos fallado a pesar de tener toda la información o de haber escuchado. ¿Cómo nos hemos revelado a Dios? ¿Cómo hemos hecho que se hable mal de su palabra? Cuando debemos de honrarlo más bien. Hacemos todo lo contrario y hacemos que se pisotee el nombre de Cristo. Vamos a pedir perdón a Dios primero y a pedirle que nos ayude, porque solas no podemos. Señor, te pedimos perdón porque nosotros hemos escuchado estos temas y tú nos has mostrado tu palabra, es tan hermosa a nuestros ojos y parece ser tan fácil de hacer, pero nuestro corazón rebelde, Señor, se ha manifestado y no te hemos honrado a través de lo que hacemos, a través de nuestras actitudes, la forma en que hemos hecho las cosas, Señor. No habla de una persona que sea creyente o que esté creciendo espiritualmente. Te pedimos que tú, ya que pones el deseo en nosotros de agradarte y de ser mujeres que se ejercitan en la piedad, podamos tener también siempre el deseo y la disciplina de buscarte en tu palabra, de conocerte aún más, de ocuparnos en nuestro crecimiento espiritual, de ocuparnos en esa belleza que tú estimas mucho más que la externa y que podamos agradarte, Señor. Que tengamos siempre en cuenta cada día, así como nosotras nos vemos al espejo, Señor, que podamos tener también ese deseo de ser más bellas a tus ojos, Señor. Que eso es lo primordial y es lo más valioso. Pero te necesitamos, Señor. Te pedimos perdón por nuestras fallas. Te pedimos que seamos nosotras unas mujeres sabias porque te buscamos y porque queremos agradarte. Y que de eso el beneficio lo pueda ver también nuestro esposo, nuestros hijos, que seamos ejemplos y que seamos mujeres que enseñemos a las más jóvenes a amar a sus esposos, a respetarlos, a ser sumisas bíblicamente. Gracias por tu palabra, Señor, porque hemos aprendido qué es lo que esperas de nosotras. Queremos que tu Espíritu Santo sea manifiesto en nuestra vida y que lo que hablamos sea solo bendición y sea edificante. Que podamos callar nuestra boca cuando vamos a deshonrarte, cuando sabemos que podamos afectar o podemos lastimar a nuestro esposo, Señor. Que seamos sabias y seamos su ayuda idónea, que en todo tiempo nos complementemos, que veamos que no es una guerra de poderes, sino que tú nos diste esta responsabilidad y tú tienes el control de todas las cosas y de una forma soberana tú elegiste que tomáramos este papel y sé que tú nos vas a dar todo lo que necesitamos para poder lograrlo, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.
Pueden sentarse. Pues bueno, despedimos la transmisión. Esperamos que nos acompañen el próximo 25 de febrero. Vamos a estar transmitiendo en vivo con el próximo tema. Les invito a que visiten el canal de YouTube y puedan ver los temas anteriores para que estemos al tanto y vamos al corriente. Muchas gracias a todas. Nos vemos pronto.